Vamos a empezar con el primer invitado, economista del CEPA, vecino de San Martín. Tengo que reconocer que les estoy trayendo muchos vecinos de San Martín en este mes. Estamos a 21 de mayo y ya tres invitados son de San Martín. Deben disculparme, ya saben que yo soy de ahí también. Pero bueno, lo tenemos a Hernán para charlar de economía. Ya está en la línea. Hernán, ¿cómo estás? Jean Cámpora te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Hernán, lo primero que quería charlar con vos es, bueno, obviamente el impacto que genera en el bolsillo de los argentinos las medidas tomadas por el presidente de la Nación el día de ayer. A ver, yo creo que era necesario, indefectiblemente, ¿no? La realidad es que no soy un experto en materia sanitaria, pero los datos evidentemente asustan y un poco siguiendo lo que ya a esta altura conocemos, que es la progresión de los casos, lo que fue el pico de casos el año pasado, lo que ha sido este crecimiento significativo de casos que ha superado ampliamente el pico del año pasado y particularmente lo sucedió en la última semana. Me parece que era natural, uno puede discutir alguna cuestión de segundo o tercer orden, pero en términos generales te diría que era natural imaginar que iba a haber una restricción mucho más significativa que la que venías teniendo, Claro. básicamente porque por poner un indicador en particular que creo que es el que más nos preocupa, las camas de terapia intensiva están en un nivel a punto de colapsar, digamos. Conclusión, no me sorprende, impacto económico naturalmente va a tener. En ese sentido, de hecho, ayer se conocieron los datos de actividad económica Sí, y la Argentina venía teniendo en el mes de marzo un valor de producción superior, 11,4 superior al del año anterior, es decir, había recuperado todo lo caído o la caída de ese mes de 2020, que había sido una caída de 11,1, y estaba en niveles prácticamente similares a los del 2019. Dicho de otro modo, estabas trabajando al nivel de prepandemia, a pesar de que estabas conviviendo con la segunda ola. Bueno, los datos positivos van a seguir siendo porque evidentemente la actividad económica este año tuvo y tiene menos restricciones que las del año pasado, sí. pero uno hubiese querido que tal vez se hubiese cumplido mejor las restricciones en términos generales para que en materia económica no tengas un impacto negativo, que bueno, estos 9 días indefectiblemente algún resultado en la retracción de la evolución de la economía obviamente van a tener. Ahora justamente mencionabas el tema del cumplimiento de las restricciones y me acuerdo hace unos días estar hablando acá con un comerciante de San Martín que me decía cuando se venía hablando en los medios de que se podía cerrar los fines de semana, de qué podían ser las nuevas medidas del presidente y él me decía, yo la verdad que no sé si me conviene o no cumplirlas, pues yo veo un montón de gente en la calle, no cumple las de ahora y si yo las cumplo se me funde el comercio. ¿Qué les dirías a esos comerciantes? Mira, el tema es que no vas a resolver, es tirarse un tiro en el pie, Claro, tirarse un tiro en el pie, es decir, tarde o temprano vas a tener más una situación más complicada aún, y además hay algo que en general no se dimensiona demasiado, que es, si vos tenés una creciente ola significativa, la gente te va a comprar menos además, digamos, aunque vos tengas abierto o no. sí, Conclusión, no nos conviene a nadie ese escenario. Yo de todas formas, quizás peco de sesgo profesional, pero me, me, me hubiese gustado honestamente que hubiese un cumplimiento más estricto en términos sociales de las restricciones. Digo esto porque es difícil mensurarlo, pero da la impresión que los, el salto de los contagios no se produjo en una fábrica, sino que más bien está relacionado con los encuentros sociales en tu casa, nada, en el bar o donde sea, que se podrían haber evitado y por lo tanto hubieses podido tener menos impacto en materia económica.
Dicho de otro modo, estas restricciones, estos 9 días, son el emergente finalmente de el incumplimiento en general de restricciones que si las hubiésemos cumplido hubiésemos evitado esto. Esta es la cosa que me sigue haciendo ruido, que incomoda, porque de nuevo a la economía argentina no le sobra nada, esto está claro, hay consenso al respecto, con lo cual bueno, los hechos ya están a la vista, tampoco quiero llorar sobre la leche derramada, estas medidas hay que tomarlas, pero bueno, me parece que en la medida que también los argentinos tengamos más conciencia de este proceso en términos más generales, no individuales, a veces me da la impresión que cada uno analiza desde su óptica de lo que tiene ganas de hacer ese día y listo, y si tuvo o no tuvo COVID y se acabó la cuestión, y me parece que hay una sociedad, un conjunto, el conjunto de los argentinos, que digamos nuestra suerte, y sobre todo en materia económica, está atada a lo que Claro. hagamos, ¿no? Entonces me parece que hay que ser un poco más responsables en términos generales. Ahora, Hernán, por parte del gobierno, ¿nos podrías contar un poco el tema de ayudas sociales, cómo se va a aliviar al bolsillo de los argentinos con estas nuevas medidas tomadas? Bueno, en principio, ahora a fin de mes se paga la extensión de la tarjeta alimentar, que Sí, justamente, valga la redundancia, se extendió a los chicos hasta 14 años, si no me equivoco, con lo cual se incorpora un número significativo de titulares de asignación universal por hijo, que se les extiende la posibilidad de percibir este dinero, que va de 4 a 12 mil pesos. En principio esa es la medida. El presidente ayer anunció la continuidad de los repro, hay que ver si se aplica alguna medida o se extiende algún segmento en particular adicionalmente, y cuáles otras políticas se implementan acompañando esto, pero bueno, es reciente porque recién ayer el presidente mencionó en televisión, en cadena nacional, justamente los anuncios de las restricciones, así que iremos viendo en estos días, pero en principio eso es lo que está, ¿no? ahora Hernán, la última y agradecerte por la comunicación. El tema de la deuda externa, según tu mirada como economista, palabra certificada, ¿cómo van las negociaciones? ¿Cómo crees que pueda seguir la situación de la deuda? A ver, yo creo que en términos generales, la Argentina no puede hacer un acuerdo que tenga que renegociarlo dentro de 3, 4, 5, 6 años. Eso creo que sería un error. Sí, Y en esto básicamente anticipo mi posición. Es decir, un acuerdo como el que tenemos hoy está claro que no se puede pagar, a 10 años tampoco, porque lleva a este escenario de renegociación que mencionaba, habida cuenta de que la Argentina no tiene la capacidad para generar los dólares suficientes para el repago en 10 años, y además porque se complementa con el vencimiento de la renegociación de la deuda. Dicho de otro modo, te obliga a renegociar en algunos años. Y tal vez en condiciones más adversas, en el sentido de que el Fondo Monetario no tengo tan claro que no te pida reformas estructurales hoy, pero supongamos que no lo hiciere, bueno, no sé si dentro de 3, 4, 5 años no lo hace. Dicho de otro modo, un acuerdo de 20 años o más es el único acuerdo que a la Argentina le da sustentabilidad a la renegociación con el Fondo Monetario, y emula lejanamente, si se quiere, porque no es el mismo proceso, pero emula lo que ha sido el pago al fondo cash de 2005-2006. Obviamente hoy no se puede hacer ese pago, con lo cual, de nuevo, es como un primo lejano esta posibilidad que estoy claro. planteando, pero de todas formas es lo más cercano, en el sentido de que nos permitiría que el fondo no se meta en nuestra economía, digamos, de manera recurrente, y que nosotros tengamos un sendero de vencimientos que podamos cumplir, básicamente. Hernán, clarísimo como siempre, te mando un abrazo, gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Ese fue Hernán Lecher, damas y caballeros, economista del CEPA, palabra certificada para hablar de economía.